estamos haciendo cosas de protección civil. El 31 de agosto de 1942 se publica en el Diario Oficial de la Federación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional que se instituye en el territorio de los Estados Unidos mexicanos la defensa civil. Esto lo pueden consultar en el Diario Oficial de la Federación. Y es un medio que debe poner en práctica, ¿quién será? La población misma. La población misma. ¿Quiénes forman parte entonces muy importante de este tema? Nuevamente, la población civil. La población civil en cooperación con autoridades civiles y militares contra todo acto que lesione soberanía, integridad, el orden y la seguridad nacionales. Desde este momento nace entonces un binomio que es inseparable ya prácticamente. Les di algunas pistas. ¿Qué será? Ese binomio inseparable que a la fecha sigue siendo un binomio inseparable. Población y gobierno, vayamos a conceptos un poquito más grandes. Protección civil y ¿qué? Y seguridad nacional. Protección civil y seguridad nacional son binomios que no pueden ir separados y necesitamos comprender muy bien esos conceptos. Seguridad nacional no necesariamente seguridad pública, ojo. La seguridad nacional es cuando ya están en peligro las instituciones. Entonces, ¿algún desastre pudiera poner en peligro las instituciones? Sí, definitivamente sí. Por eso es un binomio que debe ir de manera compartida. Protección civil o gestión integral del riesgo va de la mano con seguridad nacional. 1957, ¿qué pasó en 1957? El sismo. Exactamente, el sismo del Ángel. ¿Y qué pasó en el sismo del Ángel? ¿Por qué lo conocen como el sismo del Ángel? Exactamente, ¿y se habrá caído solo el Ángel? ¿Cuáles fueron las zonas más afectadas? El centro de la Ciudad de México, qué barbaridad, parece que no aprendemos, ¿verdad? El centro de la Ciudad de México. Se pasan un poquito rápido las imágenes, ahí me falló, discúlpenme. ¿Qué era aquí? ¿Qué era esto? Sí, ¿qué se cayó? ¿Qué se afectó? Escuelas, condominios grandes, carreteras y obviamente lo emblemático. Dígame, deme un segundo. Yo quisiera nada más hacer una moción. En el sismo de 1957, bueno, ya los medios de difusión ya eran escritos, pero en realidad no se contabilizó no se contabiliza todavía en la actualidad los daños. Los daños fueron más graves en la zona costera, en las zonas costeras, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, pues es desastre, pero económico, pero los daños a la población fueron más graves en las costas. Y tiene toda la razón, a veces nos olvidamos de lo que pasa afuera de la Ciudad de México, porque pues mucha población vive en la Ciudad de México, pero eso no implica que todos vivan en la Ciudad de México. A veces olvidamos lo que pasa en los estados, particularmente los estados costeros, y eso es lo que no debemos hacer a un lado. 1966, ¿qué pasó en 1966? Que nace el Plan Marina. El río Pánuco, exactamente. ¿Qué pasó? Se desbordó el río Pánuco. Y entonces seguimos hablando de una protección civil reactiva. Reactiva totalmente porque es hasta el momento en el que se desborda el río Pánuco que se activa el Plan Marina, que lo que busca es precisamente ayudar a la población, sacarla de donde estaban todos inundados y darles al menos los primeros alimentos, pues para que puedan permanecer con vida. Y también nace lo que conocemos actualmente como el Plan DN3E, que en teoría ya debería de haber cambiado nombre, pero precisamente como es el plan que mejor identifica a la población, las autoridades han decidido conservar la denominación de este plan, que es pensado precisamente en ayudar a la población. Y ambos planes nacen nuevamente de manera reactiva. Hasta que sucede el desastre,
es que entonces se aplican. Antes no. Por eso es que era una protección civil totalmente reactiva. 1982. Bueno, ya les puse mucha información, pero ¿qué pasó en 1982? Es correcto, la erupción del volcán Chichonal. Les puse aquí algunas cifras que no mucha gente conoce. Sucedió entre el 28 de marzo, 3 y 4 de abril de 1982. Las columnas eruptivas, ese sí se me fue. Alcanzaron una altura de más de 17 kilómetros. ¿Se imaginan lo que es eso? La distancia de aquí al metro es 1 kilómetro. Imagínense eso 17 veces, pero hacia arriba. Yo no quisiera estar ahí. Exactamente. Llegaron incluso a las capas más altas de la atmósfera y se pudieron dispersar a lo largo y ancho del planeta. La alfombra de cenizas abarcó 15 kilómetros a la redonda. La nube de partículas volátiles permaneció en la atmósfera por semanas. ¿Qué consecuencias pudo haber tenido esto? Respiratorias, enfermedades respiratorias. ¿Qué más? Cultivos. ¿Qué pasaba con los cultivos? Se dañaban. ¿Por qué se dañaban los cultivos? Porque la ceniza es corrosiva, daña todas las raíces, daña la tierra, la hace estéril, contamina el agua, se hace dura, se hace piedra. El sol no llega. El sol no llega, y si no llega el sol, ¿qué proceso se detiene? La fotosíntesis. Entonces no nada más fue para una cuestión de cultivo, ¿cierto? ¿Qué pasó con toda la vegetación que estaba alrededor? Se murió. ¿Y qué pasó en consecuencia con todos los animales? Pues también se murieron. ¿Y cuál fue el impacto que tuvo eso? En la economía de toda la población. Cenizas en Pichucalco, a 20 kilómetros del volcán, alcanzaron 15 centímetros, un espesor de 15 centímetros. Las cenizas en Villahermosa, que está a 70 kilómetros del volcán, 5 centímetros. 5 centímetros. 22,000 personas evacuadas. 150,000 damnificados y más de 1,000 personas fallecidas y cientos de heridos. Nuevamente nos estábamos enfrentando a un proceso en el que nuestra protección civil era totalmente reactiva. Hasta el momento en el que se presentó esto, se hizo algo. Y bueno, venimos hablando cronológicamente. ¿Qué sucede en 1983? Después de casi 40 años, imagínense cuánto tiempo tuvo que pasar, se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto de promulgación del protocolo adicional a los convenios de Ginebra de 1949. Imagínense nada más cuánto tiempo pasó. Pero bueno, al menos sí se publicó en el Diario Oficial de la Federación. ¿Y qué pasa cuando algo se publica en el Diario Oficial de la Federación? Se vuelve obligatorio, tan sencillo como eso. Entonces, nos tardamos, pero pasó. 1984. San Juanico, es correcto. San Juan Ixhuatepec. Y la pregunta que siempre me viene a la mente, como al principio, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué llegó primero, la gacera o la gente? La gacera. ¿Y qué trajo la gacera consigo? Trabajadores, familias de los trabajadores, desarrollo. Desarrollo. ¿Qué empezaron a construir? Carreteras. En ese entonces el metro más cercano era el Politécnico y se empezó a hacer un plan precisamente con los trabajadores de Pemex para que también aproximaran a sus familias, se diera esa calidad de vida en familia. Tristemente no se tuvo la prevención de lo que podía suceder. Es correcto, no se hizo un análisis de riesgo. Y entonces, ¿qué fue lo que nos encontramos ahí? 7 explosiones dentro de una planta terminal de gas licuado de petróleo. Una explosión en un radio de 300 metros. 400 muertos de manera instantánea. Posteriormente, la cifra aumentó a 1,000 muertos. ¿Cuáles son los heridos más delicados, más graves y más caros?
Los quemados, así es. 5,000 heridos, 5,000 damnificados, 200 casas totalmente destruidas y 150 casas completamente inutilizadas. Dígame. Bueno, en ese accidente que hubo en 1984, en San Juanico, se dice que sí, la población sí se había percatado de que había un olor a gas, que lo habían reportado a las autoridades, pero que esta hizo caso omiso, puesto que no se tenía bien estipulado en ese entonces un buen protocolo de protección civil para seguir las medidas de seguridad. Es por eso que ocurrió esta tragedia. Estamos hablando de que nuestra protección civil, ¿cómo era? Reactiva. ¿Qué tenía de preventiva? Nada, nada. Y entonces, aquí ahora también, un segundo. Viene una pregunta. ¿Es la obligación del gobierno atender cualquier emergencia por mínima que sea? No. Entonces, ¿dónde queda la responsabilidad que tenemos todos y cada uno como ciudadanos o como personas o como población? Veámoslo desde el más simple de los ejemplos. En casas todavía hay cilindros de gas, ¿no? Y en la casa me estoy percatando de que hay una pequeña fuga de gas. ¿Qué hago? ¿Me espero a que venga la autoridad para cerrar ese tanque o lo cierro? Lo cierro y notifico a la autoridad para que mande a personal especializado. Si la gente estaba oliendo o percibiendo el olor a gas, ¿por qué no se fueron? ¿Por qué no tomaron una medida que protegiera su integridad? Y lo estoy marcando como un ejemplo muy simple, pero eso lo podemos trasladar a muchos otros ejemplos. No podemos simple y sencillamente como individuos o como personas sentarnos y cruzarnos de las manos, esperando a que papá gobierno venga y nos ayude. Porque incluso es insuficiente el tamaño del Estado para atender a absolutamente toda la población. Y una demanda constante que ha tenido la población recientemente es que disminuya el tamaño del Estado. Entonces, si cada vez el Estado es más pequeño, va a haber muchísimos menos servidores públicos que vayan a atender alguna emergencia. Entonces, ¿eso qué significa? Que debemos de empoderar a los ciudadanos, debemos empoderar a los individuos. ¿Y cómo hacemos eso? Con conocimiento. Conocimiento, simple y sencillamente. ¿Y desde dónde debe venir ese conocimiento? Desde casa y desde la misma educación básica. Entonces, el tema es tan simple o tan complejo como nosotros lo queramos plantear, por favor. Y perdón, Alejandro Acosta, aún así teniendo este antecedente histórico, la gente continuó viviendo en la misma situación y me tocó atender en noviembre de 1996 la segunda explosión de San Juanico. O sea, ¿por qué continuaron en esa situación? Esa es una cuestión incluso cultural. Y nos sentimos ajenos al riesgo. ¿A qué me refiero con eso? Exacto, a mí no me va a pasar. ¿Huele a gas? Sí, pero aquí no va a explotar. Le va a pasar al vecino, a mí no. Y eso es generalizado, ¿eh? Sí, dígame. Ay, bueno. Creo que es el ejemplo de huele a gas. Tiene toda la razón. Para quienes no escucharon, dijo Tlahuelilpan. Bueno, este es un tema que probablemente abordemos un poquito más a fondo más adelante, pero es una cuestión totalmente cultural. Creo que hay gente muy joven. Fue el 19 de noviembre, perdón, del 84. Porque 19 de septiembre, que digo, ya tenemos estamos medio ciscados con el 19, pero fue hasta 85 donde nos pegaron el susto. 85 y 2017. Es correcto. Es correcto. Y bueno, pues todos saben de qué son estas imágenes, ¿cierto? Perdón. 1985. Son imágenes, digamos, como que emblemáticas porque
Ciertamente, la zona más afectada fue la Ciudad de México, pero también, ¿qué otras entidades federativas se vieron afectadas? ¿En dónde fue el epicentro? En Michoacán. Entonces, ¿cuál fue una de las entidades federativas más afectadas? Michoacán, definitivamente. ¿Y quién habla de Michoacán? Nadie. Todo mundo se enfocó en lo que pasaba en la Ciudad de México, que sí, estuvo brutal. O sea, el sismo nos dio con todo en 1985, los dos sismos, pero no es lo único. Y entonces, con todo esto que les he estado explicando, ¿ustedes creen que la protección civil haya nacido en 1985? No, gracias, me da mucho gusto que sí me están poniendo atención. Los sismos de 1985 solamente son un parteaguas en la protección civil en México. Ya veníamos haciendo cosas de protección civil y era una protección civil totalmente reactiva. Entonces, a raíz del sismo de 1985, el gobierno federal convoca a la Comisión Nacional de Reconstrucción. Y esta Comisión Nacional de Reconstrucción elabora lo que conocemos como las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Quién habrá integrado la Comisión Nacional de Reconstrucción? El gobierno, sí, efectivamente. ¿Quién más habrá integrado esta comisión? Cuerpos de auxilio, totalmente de acuerdo. ¿Quién más? Cruz Roja estaba ahí metida. Secretarías, sí, porque era parte del gobierno. ¿Quién más? Grupos de voluntarios. ¿Quién más integró esta Comisión Nacional de Reconstrucción? Exactamente, la academia. La academia jugó un papel muy importante y esa es una de las maneras en las que podemos aterrizar ese conocimiento tan importante que tiene la academia para acciones concretas en beneficio ¿de quién? De la población. Las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil indican cuáles son los 4 pilares fundamentales en los que se va a basar precisamente este sistema. ¿Cuáles eran? ¿A qué les suena? Va un poquito más allá. Prevención, sí. Esos serían, digamos, los subprogramas. ¿En qué debe de estar basado este Sistema Nacional de Protección Civil? En leyes. Entonces, para el establecimiento adecuado de un Sistema Nacional de Protección Civil se indica que necesitamos un marco jurídico. ¿Por qué? Porque no teníamos ningún marco jurídico relacionado con protección civil. Necesitábamos también una escuela de capacitación, un fondo financiero y seguro y además un centro de estudios de desastre. ¿Por qué? Pues porque necesitamos saber cuáles son los fenómenos que pudieran ocasionar desastres. Bien. Entonces, les voy a hablar ahora un poquito de lo que es la Ley General de Protección Civil, porque acuérdense que estamos viendo nada más introducción a la protección civil. La Ley General de Protección Civil, bueno, Comisión Nacional de Reconstrucción, ¿en qué año? Fue en el 85, y la Comisión Nacional de Reconstrucción elaboró las bases para el establecimiento que se publicaron en el 86, 1986, en mayo de 1986. 6 de mayo. ¿Y cuándo se publicó la primera Ley General de Protección Civil? En el 2000. Entonces, ese mensaje, ¿qué nos está diciendo? Pues vamos un poquito despacio, ¿no? Probablemente tengamos que imprimirle un poquito de velocidad a lo que estamos haciendo en materia de protección civil. Esa ley del año 2000 se modificó por completo y fue sustituida por la Ley General de Protección Civil vigente actualmente. ¿Y qué dice esta Ley General de Protección Civil? En términos muy generales, fue publicada el 6 de junio de 2012 y la última modificación fue todavía el año pasado. Está integrada por diferentes apartados o capítulos. Estos capítulos van desde un glosario, las atribuciones que tiene el Ejecutivo Federal, cómo se organiza el Sistema Nacional de Protección Civil, qué es un Consejo Nacional, qué es el Consejo Nacional de Protección Civil, el Comité Nacional de Emergencias. ¿Han oído lo que es el Comité Nacional de Emergencias? ¿Sí? ¿Qué es el Comité Nacional de Emergencias? ¿Quién ha oído? ¿Quién levanta la mano? No se amontonen allá, por favor. Te van a pasar micrófono. Gracias. Bueno, es en términos generales un grupo de especialistas provenientes de distintos sectores
públicos, tanto privados, gubernamentales, que se reúnen, bueno, las reuniones, digamos, más conocidas son aquellas que se hacen cuando existe alguna emergencia mayor. Hace rato nos ponían un ejemplo, ¿no? Tlalhuelilpan, perdón, para hacer precisamente tareas que estén dentro de las atribuciones de, digamos, los mandatarios que están en ese momento reunidos. Es una idea muy buena. Y este comité, el Comité Nacional de Emergencias, es una chulada de comité. Y no se trata de hacerle comercial o echarle porras o algo por el estilo. Pero el Comité Nacional de Emergencia reúne a un representante de cada dependencia que está relacionada con la atención de una emergencia. Entonces, están en tiempo real reunidos y en ese mismo momento se indica, oye, tenemos esta necesidad, está este problema, y en ese mismo momento el representante de cada una de las dependencias, y también están incluidos en este Comité Nacional de Emergencias grupos como la Cruz Roja, está incluido Gas Natural, están incluidos tomadores de decisiones, que en ese momento asignan recursos para atender lo que se está identificando. ¿A qué le estamos dando entonces prioridad? A la emergencia, a la reacción, pero ¿a qué le estamos dando prioridad? ¿Qué es lo que hay entre todos ellos? Comunicación, exactamente, comunicación. Y comunicación entendiéndola como un proceso, no nada más como que vengo, hablo y hacen como que me escuchan. No, un proceso en el que hay una verdadera retroalimentación. Por eso les pregunto tanto, no crean que es para fastidiarlos, porque quiero ver si probablemente estoy ahí sembrando la semillita de la duda o de que no estoy diciendo alguna barbaridad. Pero retomo la parte del Comité Nacional de Emergencias. Imagínense entonces a tomadores de decisiones que tienen la información en tiempo real y en tiempo real están designando recursos precisamente para la atención de emergencias. Y eso solamente hace que todo sea más eficaz, eficiente y eficaz. Así es. Tenemos entonces en esta Ley General de Protección Civil conceptos como la cultura de protección civil, la profesionalización de la protección civil, lo que conocemos actualmente como Escuela Nacional de Protección Civil, grupos voluntarios, brigadas comunitarias, instrumentos financieros de gestión de riesgos. ¿Alguien ha oído de estos instrumentos financieros? Al final del curso, el día de hoy, vamos a hablar un poquito de lo que son Fonden y FOPREDEN. No, el FOPREDEN no es tan popular porque es precisamente una cuestión preventiva. Y el Fonden es muy popular pues porque atiende de una manera reactiva. ¿Y qué historia traemos? Totalmente reactiva, ¿no? Es muy reciente la cuestión de la prevención y mucho más reciente o incipiente la inclusión del tema de la gestión integral del riesgo. Tenemos entonces también lo que se hace con el Fondo de Protección Civil, las donaciones, lo que hacen los particulares, la detección de zonas de riesgo y atención a la población rural afectada por contingencias climatológicas. ¿Qué nos dice esta Ley General de Protección Civil? Que aunque está en revisión y la quieren cambiar y todo este tipo de cuestiones, vigente al día de hoy, la Ley General de Protección Civil establece que la protección civil, en el artículo 2, dice que es una acción solidaria y participativa. Prevé la coordinación y concertación de los sectores. ¿A qué nos referimos con esto de los sectores? Porque no quiero que nadie se vaya con dudas o con palabras que no queden al 100% claras. ¿A qué nos referimos con los sectores? A todos los involucrados en esa región, desde asociaciones civiles, gubernamentales, ONG, población en general. Bien, por ahí vamos. Dice sectores público, privado y social. Y también ahí está incluida la academia. ¿A qué nos referimos sectores si hablamos del sector público? ¿Quiénes integran los sectores? En el sector público, todas las instituciones, cada Secretaría de Estado que está establecida
encabeza un sector. Entonces, mencionemos algún sector. Salud, salud es un sector. Otro. Educación, educación es otro sector. Agua forma parte de un sector. ¿De qué sector forma parte? Medio ambiente y recursos naturales. ¿Qué otro sector tenemos? Energía, Hacienda, los dineros, muy importante los dineros. Hacienda es otro sector. ¿Y formará parte de esto? Definitivamente, una parte muy importante. Otro sector. Defensa nacional, exactamente. Marina, esos son otros sectores. ¿Y esos sectores son importantes en protección civil? Son fundamentales porque son los primeros que van a ir en el momento en el que suceda una emergencia a ayudar a la población. ¿Por qué? Porque nuestro ejército y nuestra marina están para defender la soberanía del país. No están para ir a hacer conflictos bélicos a ningún lado. El trabajo del ejército y de la marina mexicanos son defender la soberanía del país. Y entonces les decía que hay un binomio inseparable que es seguridad nacional y protección civil. ¿Cómo vamos a defender la soberanía de nuestro país? Hablando entonces de protección civil. Salvaguardando a la población, que haya orden. ¿Por qué? Porque el impacto de un fenómeno que pudiera ocasionar desastre se podría convertir incluso en un tema de seguridad nacional porque estaría trastocando a las instituciones. Entonces, debemos de hacerlo todo de la mejor manera posible y más coordinada para precisamente proteger la soberanía del país. Ya me perdí, perdón. ¿Qué vamos a privilegiar de acuerdo a la Ley General de Protección Civil? La gestión integral de riesgos y la continuidad de operaciones. Un poquito más adelante vamos a ver ya lo que es la gestión integral del riesgo. El ingeniero Enrique Guevara nos va a hablar de eso, y también la continuidad de operaciones, lo vamos a ver un poquito más adelante, para que se apliquen medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida de la gente. ¿Será nada más la vida? No, su patrimonio, el entorno. ¿Por qué? Porque vamos a seguir viviendo en sociedad. Así de sencillo. Y nuestras actividades dependen de otras personas. Y las actividades de las otras personas, así, van dependiendo de las actividades que desarrollan otros y otros y otros. Entonces, es muy importante cuidar la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente. Eso lo dice la Ley General de Protección Civil.